Hola, buenas tardes. Hoy les presento el tema de propiedades primarias y secundarias de los fluidos. Primero comenzaremos con las propiedades primarias que tienen los fluidos. Como primer lugar tenemos la presión, que se es medida en pascales en el sistema internacional. La presión es la proyección de la fuerza que un fluido ejerce perpendicularmente a una unidad de superficie. Por ejemplo, la presión atmosférica o la presión del agua en el fondo oceánico. Como segundo lugar tenemos densidad, es una magnitud escalar que en general se mide en kilogramos por metro cúbico o gramos por centímetro cúbico. Mide la cantidad de materia, volumen determinado de una sustancia independientemente del tamaño y de la masa. Esto se puede reflejar en un vaso con agua y con aceite, donde el agua tiene mayor densidad y por eso siempre está abajo del aceite. Continuando tenemos temperatura, que está relacionada con la cantidad de energía interna de un sistema termodinámico y es directamente proporcional a la energía cinética promedio de sus partículas. La temperatura puede medirse mediante el registro de calor que el sistema cede a un termómetro. Eso se puede representar como en los cambios de clima, de frío a calor o viceversa. Entalpía. En física, simbolizada con la letra H, se define como la cantidad de energía que un sistema termodinámico determinada intercambia con su entorno, ya sea perdiendo o ganando calor, a través de diferentes mecanismos pero a presión constante. Esto se puede reflejar en un hielo que pierde calor al pasar de sólido a líquido. Entropía, simbolizada con la letra S, consiste en el grado de desorden de los sistemas termodinámicos en equilibrio y describe el carácter irreversible de los procesos que sufren. En un sistema aislado, la entropía jamás puede disminuir. Este se puede representar en un plato roto que ya no puede volver a su forma original cuando no estaba roto. Calor específico es la cantidad de energía que una unidad de sustancia requiere para incrementar su temperatura en unidad. Dependiendo de las unidades usadas y de las escalas para medir temperaturas, la unidad del calor específico puede ser caloría sobre gramo o joules sobre kilogramo. Por ejemplo, se representa con la letra S. Se puede representar al hervir una olla con agua o otras cosas por el estilo. Peso específico es la razón entre el peso de una cantidad de sustancia y su volumen medida según el sistema internacional en newton sobre metro cúbico. Y por último tenemos la fuerza de cohesión, que son las partículas de una sustancia se mantienen juntas por diversas fuerzas intermoleculares o de cohesión que impiden que cada una se vaya por su cuenta. Estas fuerzas son más intensas en los sólidos, menos en los líquidos y muy débiles en los gases. Ahora continuamos con las propiedades secundarias. Viscosidad. Se trata de una medida de la resistencia del fluido a las deformaciones, tensiones de tracción y movimiento. La viscosidad responde al hecho de que las partículas del fluido no se muevan toda a la misma velocidad, lo que produce choques entre ellas que retrasan el movimiento. Esto se puede reflejar como ejemplo en la miel, que es muy espesa por así decirlo y no se refleja un movimiento rápido en el fluido. Conductividad térmica. Representa la capacidad de transmisión de calor de los fluidos, o sea, transferir la energía cinética de las partículas a otras adyacentes con las que están en contacto. Ese se puede representar en una olla que está siendo calentada por una estufa, el cual, si la olla está hecha de metal, esa va a transmitir más calor que otra olla hecha con otro material. Y siguiendo con las propiedades sería la tensión superficial, que es la cantidad de energía necesaria para aumentar la superficie de un líquido por unidad de área, pero puede entenderse como la resistencia que presentan los fluidos, sobre todo los líquidos, al aumentar de su superficie. Esto es lo que permite que algunos insectos caminen sobre el agua. Compresibilidad es la medida en que se puede disminuirse el volumen de un fluido al someterlo a una presión o compresión. Este es para adaptabilidad de un fluido, que se puede adaptar a un contenedor o otro forma de almacenaje que lo contenga. Y por último tenemos la capilaridad, vinculada con la tensión superficial de los fluidos y por lo tanto de su adhesión. Es la capacidad de un fluido de subir o bajar por un tubo capilar, o sea que tanto moja un líquido. Esto puede verse fácilmente cuando sumergimos la punta de una servilleta seca en un líquido y observamos qué tan arriba se extiende la mancha de líquido sobre el papel contra la fuerza de gravedad. Y eso sería todo y gracias.